Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos de lleno en un torbellino de emociones, en una historia que ha capturado la atención de muchos, y que promete revelar verdades ocultas y momentos de gran tensión. Vamos a hablar de la crisis que parece estar atravesando la relación de Kerem y Hande, y más importante aún, vamos a intentar desentrañar y descubrir la verdad detrás de todo este revuelo. Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo con este tema, así que abróchense los cintos, porque esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido fascinante esperando por ustedes, y al suscribirse, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. El título de hoy, Kerem y Hande, crisis en su romance, descubre la verdad, ya nos adelanta que no vamos a tener un paseo tranquilo por el parque. Las redes sociales, los foros de fans, los portales de noticias de entretenimiento, todos están hablando de esto. Parece que la idílica imagen de Kerem y Hande, una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo, está empezando a resquebrajarse. Los rumores de crisis han estado circulando como pólvora, y las especulaciones van desde distanciamiento y problemas de comunicación hasta algo mucho más serio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y la que vamos a intentar responder hoy. Para empezar a desenredar esta madeja, es fundamental recordar cómo nació este romance. Kerem y Hande se conocieron en el set de una producción que los catapultó a ambos a la fama y, al mismo tiempo, encendió la chispa entre ellos. Su química en pantalla era innegable, y esa magia trascendió las cámaras para convertirse en una relación real y pública. Desde el principio se mostraron como una pareja sólida, con gestos de amor público, apoyo mutuo en sus carreras y, lo que es más importante, parecían genuinamente felices. Sus seguidores adoraban verlos juntos, y se convirtieron en un referente de pareja en el ámbito de las celebridades. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, viajes, celebraciones, y todo parecía ir sobre ruedas. Esta imagen de perfección, aunque maravillosa para sus fans, a veces también genera una presión inmensa, y es ahí donde pueden empezar a surgir las primeras grietas. Las primeras señales de que algo no iba del todo bien comenzaron a aparecer sutilmente. Notamos un cambio en la frecuencia con la que compartían contenido juntos en redes sociales. Si antes sus feeds estaban llenos de fotos y vídeos de ambos, de repente, las publicaciones conjuntas se volvieron más escasas. Esto por sí solo podría no significar nada, las parejas tienen sus momentos, y no todo el mundo está obligado a documentar cada instante de su relación. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, donde la vida privada a menudo se convierte en un espectáculo público, cualquier cambio en los patrones de comportamiento puede ser interpretado como una señal de alarma. Luego empezaron a surgir rumores más concretos. Se hablaba de largos periodos de ausencia en eventos públicos, de declaraciones ambiguas por parte de amigos cercanos o colaboradores, y de una aparente frialdad en las pocas apariciones que hacían juntos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes de uno u otro por separado, y la ausencia del otro generaba más preguntas. Es como si hubiéramos pasado de verlos de la mano a verlos caminando en direcciones opuestas, aunque fuera solo en la percepción pública. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas especulaciones? Aquí es donde entra la investigación, el análisis y, sobre todo, la cautela. En la era de la información instantánea, es fácil dejarse llevar por los rumores y las suposiciones. Es importante recordar que muchas de estas noticias provienen de fuentes anónimas, de amigos que prefieren no ser nombrados, o de interpretaciones personales de hechos aislados. No todo lo que se publica en Internet es necesariamente cierto, y en el caso de parejas famosas, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve a menudo muy difusa. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es la del agotamiento. Las carreras de Kerem y Hande son increíblemente exigentes. Largas horas de rodaje, viajes constantes, eventos de prensa, y la presión de mantener una imagen pública impecable. Todo esto puede pasar factura a cualquier relación. El estrés acumulado, la falta de tiempo para estar juntos y la necesidad de espacio personal pueden generar tensiones. Quizás lo que estamos viendo no sea una crisis de amor profundo, sino una crisis de agotamiento y falta de sincronización debido a las demandas de sus respectivas carreras.
Otra posibilidad, que ha sido alimentada por algunos medios, es la de terceros involucrados. Se han llegado a mencionar nombres, se han publicado supuestas pruebas, y las redes sociales se han inundado de teorías conspirativas. Sin embargo, hasta la fecha, y esto es crucial, no hay ninguna evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. En el mundo del entretenimiento, es común que circulen rumores sobre infidelidades, pero sin pruebas concretas, todo esto queda en el terreno de la especulación. Es fácil caer en la trampa de creer lo que más nos conviene o lo que más drama genera, pero es nuestra responsabilidad como audiencia buscar la verdad, o al menos, ser escépticos ante las acusaciones sin fundamento. También debemos considerar la presión mediática y de los fans. Kerem y Ande son figuras públicas que generan una enorme expectación. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada gesto es interpretado. Si no cumplen con las expectativas de sus seguidores de ser la pareja perfecta y siempre feliz, se generan preguntas y, a veces, decepción. Esta constante exposición puede ser asfixiante para cualquier pareja, y podría llevarlos a querer proteger su privacidad, incluso si eso significa ser menos abiertos en sus redes sociales. Es posible que estén atravesando un momento complicado, pero que simplemente quieran manejarlo en privado, lejos de los ojos curiosos del público. Pero ¿cómo podemos, como espectadores, intentar descubrir la verdad? Es un ejercicio de observación y análisis. Debemos prestar atención a las declaraciones oficiales, si las hay. A veces las parejas optan por pronunciarse a través de comunicados de prensa o de sus representantes. También es importante fijarse en el lenguaje corporal cuando aparecen juntos, en las miradas, en las sonrisas, si parecen genuinas o forzadas. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos con estas interpretaciones, ya que la presión del momento puede afectar a cualquiera. Otra forma de acercarse a la verdad es a través de las fuentes más fiables. Los portales de noticias serios y con reputación suelen tener equipos de investigación que intentan verificar la información antes de publicarla. Sin embargo, incluso ellos pueden cometer errores o ser engañados. En última instancia, la verdad absoluta sobre la relación de Kerem y Ande solo la conocen ellos dos. Nosotros solo podemos observar, analizar y formar nuestras propias conclusiones basándonos en la información disponible y en nuestro propio criterio. Es posible que esta crisis sea una etapa temporal, un bache en el camino que con comunicación y esfuerzo puedan superar. Muchas parejas, incluso las más estables, atraviesan momentos difíciles. La clave está en cómo lo manejan. Si ambos están comprometidos con la relación, es probable que trabajen juntos para encontrar soluciones. Por otro lado, si los problemas son insuperables, también tendrían derecho a seguir sus propios caminos. Lo importante desde mi punto de vista, es que sean felices, ya sea juntos o separados. Hemos visto a lo largo de los años parejas de celebridades que han superado grandes adversidades y han salido fortalecidas. También hemos visto otras que lamentablemente no han podido hacerlo. En el caso de Kerem y Ande creo que lo más prudente es esperar. Esperar a que ellos mismos decidan compartir algo más concreto, o a que surjan evidencias irrefutables. Mientras tanto, debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar contribuir a la propagación de rumores infundados que puedan hacerles más daño. Lo que sí podemos decir con certeza es que la atención que se presta a su relación es un reflejo del cariño y la admiración que sus fans sienten por ellos. Han conquistado a muchos con su talento y con su carisma, y es natural que la gente se interese por su vida personal. Sin embargo, ese interés no debe cruzar la línea del acoso o del juicio. En resumen, la supuesta crisis en el romance de Kerem y Ande es un tema complejo, rodeado de especulaciones y rumores. Hemos analizado las posibles causas, desde el agotamiento profesional hasta la presión mediática, pasando por las infundadas acusaciones de terceros. La verdad, como suele suceder, es probablemente una combinación de varios factores, y en última instancia, solo ellos la conocen. Lo que sí es importante recordar es la importancia de la prudencia, el respeto a la privacidad y la búsqueda de información veraz en un mundo donde los rumores pueden volverse virales en cuestión de segundos. Sea cual sea el futuro de su relación, les deseamos lo mejor porque al final, lo más valioso es la felicidad individual. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el intrigante mundo de Kerem y Ande y que este análisis les haya aportado una perspectiva más clara, o al menos, les haya hecho reflexionar. Agradezco enormemente su tiempo y su atención de verdad.
Si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido. No olviden dejarle un buen like, que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles más historias como esta. Y por supuesto me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que es una crisis real o solo un rumor? ¿Tienen alguna otra hipótesis? Déjenmelo saber ahí abajo. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal, activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.